En este video tutorial vamos a ver cómo resolver la planilla de gastos semanales. Vamos a realizar una planilla tal como esta. En primer lugar, abrimos la planilla de cálculo de Google, luego nos ubicamos en la celda A2 y escribimos gastos. Confirmamos con Enter. Dice, nos movemos a la celda B2 y escribimos lunes. Nos movemos a la celda B2 y escribimos lunes. A continuación, luego de haber confirmado con Enter el ingreso del dato, nos posicionamos sobre el botón de estirar. El botón de estirar es este que está en el vértice inferior derecho de la celda activa. Cuando tocamos el botón de estirar aparece una cruz negra finita que nos indica que estamos en condiciones de estirar. Hacemos clic, estiramos hacia la derecha hasta la celda H2. Cuando soltamos, observamos que se desarrolló la serie natural de los días de la semana. Luego nos ubicamos en la celda I2 y escribimos total. Confirmamos con Enter. Volvemos a nuestro paso a paso y observamos que hemos resuelto hasta el punto número 4. Vamos ahora a la celda A3. En la celda A3 comenzamos a cargar los datos correspondientes a los conceptos de gastos. Comenzamos por papelería, correo argentino. Y por último, total. Muy bien. Vamos ahora a, si nosotros observamos, algunos textos superan el ancho de la columna, por lo tanto vamos a posicionarnos entre la columna A y la B. Cuando se marca esta rayita azul y aparece el cursor de dos flechitas, hacemos clic y estiramos hasta que el ancho de la columna cubre la necesidad de los textos. Esto podemos hacerlo también con un doble clic. Si yo me posiciono en este lugar y hago doble clic, la columna se ensancha hasta la necesidad que tiene. Muy bien, continuando con el desarrollo de la planilla de cálculo, ahora vamos a cargar los datos numéricos. Fíjenos, vamos a observar que los datos numéricos al finalizar la tabla todos tienen signo pesos y dos decimales. Sin embargo, nosotros vamos a cargar simplemente los números enteros, sin signo pesos y sin decimales. Teniendo los datos numéricos cargados en nuestra tabla, vamos a realizar ahora la suma de todos los datos, columna por columna y fila por fila. Nos ubicamos en la celda B10 y hacemos clic en el botón Funciones, donde nos vamos a encontrar con todas las posibilidades que nos ofrece la planilla de cálculo de resolver fórmulas preestablecidas. La primera es la suma. Hacemos clic en la función suma y va a aparecer igual suma paréntesis, de tal modo que la planilla queda esperando que nosotros le indiquemos cuáles son los datos que queremos sumar. Seleccionamos todos los datos a sumar. Observen ustedes que seleccioné desde la celda B3 hasta la celda B9, no incluí la celda B10 porque eso me daría error. Una vez seleccionados los datos a sumar, confirmamos con Enter. Perfecto. Como en todas las columnas se realiza la misma operación, tomamos la fórmula, la función suma, la
tomamos desde el botón de estirar y estiramos hacia la derecha cubriendo todas las columnas donde se va a realizar la misma suma. Observemos que en la primera columna suma desde B3 hasta B9, en la segunda columna desde C3 hasta C9, en la tercera columna desde D3 hasta D9 y así sucesivamente en cada columna. Luego nos ubicamos en la celda I3, donde vamos a sumar todos los datos que corresponden a los gastos de papelería de toda la semana. Aquí nuevamente venimos a la función suma. Otra vez espera que señalemos cuáles son los datos que queremos sumar. Confirmamos con Enter y estiramos hacia abajo cubriendo todas las celdas que van a resolver exactamente la misma operación. Ahora vamos a definir el formato moneda para todos los datos numéricos, aquellos que son datos numéricos y fórmulas. Vamos a venir a este comando llamado más formatos. Hacemos clic en él y vamos a encontrar que tenemos la posibilidad de definir diferentes formatos para el contenido de las celdas. Vamos a elegir en este caso el formato moneda. Hacemos clic y cada uno de los datos asume el signo pesos y 2 decimales para completar la información. En caso de que algunos datos aún no estén definidos, por ejemplo el gasto de transporte y de seguridad para el día miércoles, vamos a suponer que estos datos aún no se conocen, observen ustedes que la planilla no lo suma. Cuando cargamos los datos, por ejemplo, cuando cargamos los datos, por ejemplo 30 y lo confirmamos con Enter, observen el resultado es 68. Al confirmarlo con Enter actualiza el resultado ofreciéndome el total actualizado. Si por ejemplo en seguridad gastamos 50 pesos, al sumarlo vamos a 148 pesos. Quiero que observen lo que sucede en las dos sumas de las filas, en los totales que se encuentran, el total de transporte y el total de seguridad para la semana completa. En total de transporte tenemos 659 pesos. Cuando sumo 30 pesos va a 689, es decir, lo actualiza. Y cuando cargamos el dato de seguridad también actualizó. Lo mismo sucede con el total de toda la planilla. Muy bien, ahora una vez que hemos resuelto la planilla, podríamos incluso preparar nuestra planilla sin tener ningún dato cargado. Si yo no tengo ningún dato cargado, observen ustedes que la planilla me arroja 0 en todos los totales. Muy bien, ahora vamos a definir el formato de la planilla. En esta planilla tenemos textos, tenemos totales de columnas en la última fila, en la fila número 10, y tengo totales de filas en la última columna, en la columna I. Vamos en primer lugar a trazar bordes para todas las planillas. Para toda la planilla seleccionamos todos los datos, venimos a la solapa bordes y aquí tenemos todos los bordes, bordes internos, bordes horizontales, verticales, bordes exteriores, que se refiere a la selección, obviamente. Borde izquierdo, superior, derecho o inferior, o cuando queremos quitar bordes, usamos borrar bordes. En este caso queremos poner todos los bordes, entonces hacemos clic en ese botoncito y vamos a trazar una línea un poco más gruesita. ¿Lo vieron? Primero elegí el comando y luego el tipo de línea a utilizar. Ahora voy a seleccionar la primera fila, que es la fila de títulos. En esta fila seleccionamos borde exterior. Ya tenemos definido el grosor, así que ya lo trazo. Con la misma selección vamos a ponerle al texto negritas. Lo vamos a ubicar al centro de la celda
Ahí estamos. Y lo vamos a hacer un poquitito más grande. Aquí definimos el tamaño de fuente, ¿sí? Le vamos a dar tamaño 2. Muy bien. Vamos a seleccionar la papelería, los conceptos de gasto. Vamos a trazar un borde un poquitito más grueso. Vamos a seleccionar, observen ustedes que ya me quedó seleccionado el borde más grueso, entonces no es necesario que yo le indique el tipo de línea que voy a utilizar. Muy bien, ahora vamos a seleccionar el concepto de los gastos, lo vamos a poner en negrita, en cursiva, y vamos a ponerle un pequeño color suavecito a las celdas, ¿sí? También le vamos a poner un pequeño color suavecito a las celdas por acá, un celestito un poco más oscuro. El total también lo vamos a destacar con un celeste un poquitito más oscuro. Como estamos hablando de los gastos totales, lo vamos a hacer con la letra un poquitito más grande. Lo vamos a poner en negrita y en cursiva. Vamos a poner un poquitito más grande el tamaño de la letra. Muy bien, perfecto. Y vamos también a seleccionar estos totales, ¿sí? Lo seleccionamos y le vamos a cambiar el color. Muy bien. Vamos a poner también en negrita, en italic. Vamos a aumentar el tamaño de la letra un poquitito para destacarlo. Y este sería el aspecto. Nos quedó acá trazar un borde un poquitito más grueso, contorno, muy bien. Y este sería el aspecto total de nuestra planilla finalizada.